amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levante sus manos al cielo. Esa es una declaración de fe. Decimos: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Amén. La palabra tiene poder. Qué alegre. Estamos preparados esta noche para recibir la palabra con gozo. La palabra debe ser recibida con gozo, porque la palabra es la que nos transforma. La palabra es la que nos edifica. Y la serie de este mes tiene como título: Haré de ti. Y es una preposición, o es una oración que está en un tiempo futuro. Y esa expresión, haré de ti, diga conmigo, haré de ti, está en el contexto de la palabra que Dios le hace a Abraham cuando él lo está llamando. Para aquellos que han leído la escritura o no la han leído, lo pongo en contexto. Abraham era un hombre que él no había tenido un encuentro con Dios en el sentido literal de haberse encontrado con él. Abraham, lo que él tenía era fe. Era una fe natural dentro de él. Eso es como cuando usted no ha conocido a alguien, pero usted tiene, no sé si alguien ha tenido esa experiencia, que no conoce a alguien, pero sí siente que le va a caer bien cuando lo conozca. Y hay gente que uno con solamente hablarla dice: ay, Dios mío, Dios quiera que cuando tenga un encuentro con esa persona sea diferente. Pero hay veces uno no conoce a alguien y ya se puede dar una idea. Y Abraham era un hombre que por la fe, aún no conociendo a Dios audiblemente, o no habiendo tenido un encuentro personal con él, ¿verdad? Él tenía revelación. Él no tenía una idea, realmente tenía una revelación por medio de la fe de la existencia de Dios. Entonces eso es muy importante ponerlo en contexto. Y Dios lo llama a Abraham. Abraham está en medio de un pueblo pagano, pero aún en medio de ese pueblo pagano, de gente idólatra, Abraham no adoraba ídolos. Él decía: debe de haber a un Dios, y hay un Dios todopoderoso. Y él empezó a tener esa revelación de Dios por medio de la fe. Y entonces Dios vio a Abraham con agrado. Yo he citado ese versículo en el libro en el Nuevo Testamento. Hace referencia de que Dios se agradó a tal grado de la fe de Abraham, que aún no habiéndolo conocido, Dios decidió revelársele. Ahora no solamente por la fe de él, sino que él dijo: ahora yo te voy a visitar y vas a tener un encuentro conmigo y voy a darte una palabra. Y Dios lo llama a Abraham. Y vean lo que dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 12. Dice la escritura en capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, ¿verdad? Él se llamaba Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego Dios le da ahí esa palabra, que es la palabra profética que el Señor le dio, y dice: y haré de ti una nación. ¿Cómo sería la nación? Vamos, diga conmigo: una nación. ¿Sabe? Una de las cosas es que Dios no le gusta hacer cosas pequeñas. Amén. Solo mire si usted cómo Dios lo hizo. Hermoso. ¿Cuántos son hermosos aquí? Lindos. Y entonces Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot
hijo de su hermano, es decir, era su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y luego dice el versículo: y edificó allí un altar a Jehová. Diga conmigo: edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó al monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Diga conmigo una vez más: y edificó otro altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando yendo hacia el Negué. La palabra haré de ti significa literalmente Dios obrando en la vida personal de cada uno de nosotros. Y si yo pudiese amplificar esa palabra profética que el Señor le dio al pastor, haré de ti amplificado y de manera personalizada, quiero que usted pueda leer eso que tengo por ahí. Es todo aquello que está por venir y que ha de suceder como promesa de Dios según su tiempo y voluntad, por medio de mi obediencia y de mi fe. Algunos necesitan procesar eso. Quiero que lo lea con calma. Haré de ti, de manera amplificada, significa es todo aquello que está por venir y que ha de suceder como promesa de Dios según su tiempo y ¿qué cosa? Y su voluntad. Pero hay algo que va a habilitar eso, es por medio de mi obediencia y mi fe. Espero que lo haya procesado. Si no, escríbalo y lo va y le da vuelta a eso. Eso va muy rápido. Ahora, es aquello que todavía no es en mi vida, pero que por la gracia y el favor de Dios va a ser o va a suceder. Una vez más, anótelo, escríbalo. Una vez más, es todo aquello que todavía no es en mi vida, pero que por la gracia y ¿qué cosa? Y el favor de Dios va a ser o va a suceder. Ahora levante su mano conmigo, diga conmigo: todavía no soy, pero a través de la obediencia y la mano de Dios, yo voy a ser. Amén. Ahora vea esto. Usted está aquí hoy aquí, y quizás usted es un padre de familia y sus hijos todavía no son salvos en este tiempo, ahora mismo. Pero para Dios, toda su casa ya es salva. Quizás usted hoy está aquí enfermo, tiene una situación económica adversa, pero para Dios, usted ya fue sano por sus llagas. Entonces Abraham es un hombre que aparentemente, vea eso, Abraham no tiene problemas económicos, es un hombre que tiene recursos. Abraham no tiene problemas de fe, es un tipo que tiene fe, confía en Dios. Abraham no es un tipo complicado, no es un hombre de problemas, es un hombre moralmente, con una moral buena, tenía una aceptación. Abraham tenía un nombre en medio de su gente, tenía un respeto moral. Pero hay un problema. Abraham no tiene descendencia, no tiene hijos. Y hay un problema aún mayor sumado a eso. Él tiene 75 años. Y su esposa Sara, según la escritura, yo más o menos aquí unos numeritos, él le llevaba como unos 10 años de diferencia. Sara tenía como unos 65 años. Pero hay un problema en Abraham. Con todo lo que él era, todavía no era lo que Dios deseaba que él fuese.
Y tú puedes estar aquí y tú puedes decir, yo he logrado, o alguien puede estar ahí en casa y has logrado, has hecho. Y puedes haber logrado y obtenido cierto triunfo, cierto éxito, cierta realización. Pero Dios te dice esta noche, todavía aún no eres. Y hay un hombre, eso me lleva a la escritura, en el Evangelio, llega el joven rico y él le dijo, Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, desde que yo soy un niño. Y hay un problema, cuando uno se enfrenta al escáner de Dios, dígale que tiene la par, todavía te falta mucho. Amén. Ahora, ¿qué cosas quiero dejar en sus corazones estas? Cuando hablamos de las promesas de Dios, por ejemplo, yo dije algo así, todavía no soy, pero a través de la obediencia y de la mano de Dios yo voy a hacer. No son confesiones positivas. Yo quiero que usted pueda entender esto. Cuando hablamos asuntos de fe, no es que usted en la mañana se levanta y cuando decimos una palabra como haré de ti, no es que usted se levanta como los motivadores de internet y que diga, yo voy a ser rico, yo voy a ser próspero, y que esas confesiones meramente por palabra o por positivismo o motivacional, o ser motivacional, usted esas cosas las va a traer, porque los asuntos de fe no funcionan así. Los asuntos de fe funcionan de otra manera. Abraham, no porque él hubiese dicho voy a tener un hijo a la edad de 75 años y que él hubiese confesado o lo hubiese dicho por una expresión, eso iba a suceder. Tenía que haber una intervención divina en el milagro que este hombre necesitaba. Ahora entonces, quiero dejar en su corazón esas cosas. Y esto tiene que quedarnos claros cuando hablamos de una palabra como haré de ti. Procese esto, amada iglesia, junto conmigo en su corazón. Ningún ser humano, escuche bien, ningún ser humano en el mundo, de ningún estrato social, ni de ningún perfil académico, ni intelectual, ni como se llame, puede conseguir realización o desarrollo al 100% personal por medio del conocimiento, del éxito, de la fama, el placer o el poder humano. Nadie puede alcanzar realización 100% por éxito, por fama, por poder económico. Y yo quiero que usted levante su mano conmigo y diga conmigo, la realización plena comienza y es posible cuando tengo un encuentro con Jesús. De ahí, Pablo lo dijo de esta manera: antes de tener un encuentro con Jesús, todo lo que yo he logrado, lo tomo y lo veo como algo, ni siquiera voy a usar la palabra que él usó, fue una palabra fuerte, pero él dijo, lo tengo por cualquier cosa. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿cuántos desean que les vaya bien en la vida, en su familia, en su casa, en sus empresas, en su salud, en todo lo que usted hace? Todos. Pero ¿sabe qué? Nada de eso puede llegar por fuerza o voluntad suya, aunque usted estudie, trabaje, se dedique. Toda la realización plena empieza cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús. Ahí empieza la verdadera realización. Entonces nosotros tenemos ese encuentro. Y Abraham, entonces ahora empieza. Y Dios le dice, vení. Y lo primero que vas a hacer, le dice Dios. Y esa es la implicación. Porque ¿cuántos desean que Dios haga cosas extraordinarias en sus vidas y que los levante, los prospere, los bendiga? Alguien que diga amén. Qué poquitos. Yo me equivoqué de iglesia.
¿Alguien aquí en este lado desea ver la bendición de Dios plena en su vida, en su casa? Que Dios lo levante, lo prospere, lo bendiga abundantemente. Están más animados. Ahora vea esto. ¿Por qué pregunté esto? Dios le dice a Abraham: Abraham, haré de ti, te voy a bendecir. Pero eso implicaba, así como yo le pregunté a usted, ¿cuántos desean ser bendecidos, ser prosperados, que el Señor los levante? Eso implicaba, número uno, una renuncia a mi estado actual. Abraham está ahí, pero lo primero que Dios le inicia, Abraham, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, antes de yo darte una promesa, le dice el Señor, aquí tenemos que poner algo en su lugar. Pero Jehová había dicho a Abraham, para que empecemos y yo te dé la palabra, lo primero es, vete, ¿cómo le dijo el Señor? De tu tierra y de tu parentela. Ahora vea eso, hay gente, esta va fuertísima. Hay gente que para que Dios la bendiga, literalmente, así como lo estoy diciendo, necesita salir del lugar de donde está ahora mismo. Y revise. ¿Tú quieres que Dios haga algo en tu vida? Wow, sí, Señor, bendíceme. Pero Dios le dice a Abraham, hay un asunto antes que yo te dé la palabra. Y usted se imagina que Dios le está diciendo a Abraham y a Sara, váyanse, porque ellos vivían en la casa de su padre. Y si está tu esposo ahí a la par, dígale, te hablan. Le está diciendo, nos vamos de la casa de los suegros. Dígame, alguna hermana ahí. Y Dios le dice, necesitas salir de la tierra de tus padres, de la casa de ellos. Y hay cosas, cuando nosotros deseamos que Dios haga algo en nosotros, hay cosas a las que debemos de renunciar ahora mismo para que tú puedas ver la mano de Dios obrando a tu favor. Abraham estaba en un lugar cómodo. Eso es increíble. Abraham estaba en un lugar cómodo. Pero hay un detalle. No era el lugar de las promesas de Dios. Tú puedes estar en un lugar aparentemente bueno, estable, pero si no es el lugar de las promesas de Dios, estás en el lugar equivocado. Ahora vea esto. Y eso puede ser, Dios quiere hacer en ti, pero llámale a ese, vete de tu tierra, llámale a ese, puede ser incluso una relación incorrecta que tú tienes, de amistad, de negocio. Y Dios quiere hacer en ti, pero ahora pon la mano sobre tu vecino, dígale, Dios quiere hacer en ti, pero lo primero que tienes que hacer es irte del lugar e ir al lugar de las promesas. Si estás en el lugar equivocado, vete de ahí. Lo segundo que implicaba el hacer de ti, el haré de ti que Dios le dijo a Abraham, es vivir una vida de obediencia. Lo segundo que me llama la atención en el versículo 4, mire lo que dice la escritura. Y se fue Abraham, ¿cómo dice? ¿Cómo fue? Qué lindo Abraham, hermano. No le dijo al Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? ¿Y por qué me voy a ir? ¿Y sabe qué?
Cuando Dios encuentra a un hombre y a una mujer obediente, la bendición viene. Me encanta. Abraham dice: nos vamos. Dios no puede hacer nada en nosotros sin obediencia a Él y su palabra. Lo único, voy a ponerme bien el micrófono para que lo escuche bien. Lo único que inhabilita las promesas de Dios en tu vida y en mi vida es nuestra desobediencia. Dios no puede operar en la desobediencia de nosotros. Abraham, sabe, si uno lee la historia de la escritura, tenía errores, pero tenía una cualidad: era obediente. Y hay un momento en la vida en que la obediencia te puede salvar de tus errores. Lo voy a volver a repetir. Hay un momento en la vida en que la obediencia te puede salvar de tus errores. Tú lees alrededor de toda la escritura, tú ves, Abraham tuvo faltas, grandes fallas. Tenía 75 años, estaba desesperado por la promesa, y la esposa un día tuvo una genial idea que no era genial, era una locura. Le dijo: Abraham, yo ya estoy anciana y aquí hay una sierva mía. Y ellos tuvieron esa idea. Una idea que fue un error. Pero al final también encuentras hombres como David, lleno de errores. ¿Cuántos coinciden conmigo que David tenía grandes errores? Pero tenía algo él. Es que cuando reconocía su error, inmediatamente empezaba a caminar otra vez en obediencia. Ahora vea esto. Lo tercero que implica el haré de ti es ser un hombre y una mujer de altar. Dice el versículo 7: y apareció Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí, ¿qué cosa? Un altar a Jehová. Más adelante en el versículo 8 dice: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, edificó también, ¿qué cosa? Yo quiero decirte algo. Nada bueno puede suceder en nuestras vidas sin la presencia de Dios. Vea esto. Hay gente que quiere salir adelante sin poner a Dios primero. Hay gente que quiere salir adelante sin orar. Hay gente que quiere salir adelante sin leer la palabra. Hay gente que quiere que Dios la prospere sin congregarse. Y Abraham, cada paso que él lograba, levantaba un altar. Cada cosa que usted logre, levante un altar que glorifique el nombre del Señor. Porque una de las cosas que yo me di cuenta de algo, llega un momento en que empezamos a lograr cosas y nos olvidamos que por muy pequeños que sean los logros, quien los permitió fue la mano del Señor. Entonces Abraham salió de la casa de su padre y llegó a un lugar en donde Dios le dio la palabra, y él dijo: vamos a levantar
un altar. Y luego llegó a un lugar que se llamaba Betel y dijo: vamos a levantar un altar. Dios te dio un trabajo, levanta un altar. Dios te dio un negocio, levante ahí un altar. Dios te sanó, levanta ahí un altar. Dios te prosperó, levanta ahí un altar. Dios te sanó, levanta ahí un altar. Dios te ascendió de trabajo, levanta ahí un altar que glorifique el nombre del Señor. Por muy pequeño que sea el logro, tu deber, si deseas que Dios te lleve a algo extraordinario, es levantar un altar. Y lo cuarto que quiero dejar en tu corazón, y yo quiero que levantes tus manos antes de yo pasar a lo otro. Diga conmigo: todo lo bueno como promesa de Dios que yo desee que suceda en mi vida y en mi familia, debe primero pasar por el altar de Dios. Amén. Abraham es un ejemplo vivo de paciencia, pero también es un ejemplo de una larga espera en las promesas de Dios. Imagínese, ¿cómo fue que dije saber qué cosa? Dios lo llama y tiene 75 años. Y para hacérselo breve, cuando Abraham cumple 83 años, él y su esposa tienen la garrafal idea de lo que les dije antes. Dicen: ya no viene la promesa de Dios. Y él, en un momento de desesperación con su esposa, y eso, ay Dios mío, eso que le voy a decir le va a doler un poco. Diga conmigo, o dígale a su vecino, dígale: jamás hagas o intentes hacer por ti lo que solamente Dios puede hacer por ti. Y ellos dicen: vamos a ayudarle al Señor. Y se desesperó un momento de lo que Dios le había dicho. Pero luego vemos el fiel cumplimiento de Dios en la vida de él. Y el problema con nosotros, yo soy sofocadísimo, soy desesperado. Alguien me dice amén a mi espíritu también, de que hay veces, se dice que no me diga que no, que uno ora y quiere ver el milagro inmediatamente, o solamente a mí me pasa, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el punto? Rápidamente, 75 años, a los 83 años conciben a Ismael. 83 años, y después, en el año 99 de Abraham, casi 17 años después, Dios le vuelve a Abraham a hablar a Abraham, y le da la promesa de que van a ser su hijo. Y ellos todavía no lo pueden creer porque Sara es una viejita. ¿Cuántos años les dije yo que tenía de diferencia aproximadamente? Según 10 años. Ella tenía casi 89 años. Pero algo que nosotros debemos de saber es que Dios no le gusta hacer milagros que tengan implicaciones para corto plazo. Dios quiere hacer milagro en usted y en su familia porque está interesado no solamente en su bendición, sino en la de sus hijos y la de sus hijos de sus hijos. Y hay veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero nosotros estamos
viendo a corto plazo. Y Dios dice: ¿y tus hijos? ¿Y los hijos de tus hijos? Y entonces Abraham, para que Dios pudiese cumplir sus promesas, tuvo que ejercer paciencia. Levante su mano conmigo y diga conmigo: para ver lo que Dios quiere hacer conmigo, que es muy grande, yo necesito ejercer fe y paciencia, porque Dios está obrando un milagro que no solamente tiene que ver conmigo, sino con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Aleluya. Vea esto. Usted está aquí, ¿y cuántos el Señor los lavó con su sangre? No, levante la mano. ¿Sí? ¿Cuántos son lavados por la sangre? ¿Sabe qué? Les tengo una noticia. No tiene que ver con usted, tiene que ver con sus hijos, con su familia, con los hijos de sus hijos, con los que no han nacido. Generación bendita, que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Abraham es llamado el padre de la fe. Dice la Biblia que llegó a ser un hombre rico, con muchas posesiones. Solamente al final vio un hijo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante sobre la paciencia y la fe de lo que Dios quería hacer con él? Que Abraham, al igual que nosotros, pasó una serie de pruebas. Mire, a Abraham le robaron. Llegó un momento cuando Sara falleció, que ni siquiera tenía, con todas las riquezas de su tiempo, no tenía ni siquiera un terreno para enterrar a su difunta. Usted se imagina un hombre con plata y ni siquiera tenía, si usted lee la escritura, no tenía ni siquiera dónde enterrar a su esposa. Porque en todo ese proceso de que Dios le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Haré de ti. Y ¿sabe qué era lo más triste de todo? O sea, no era triste, pero era de paciencia y de fe. Es que Dios le dijese: voy a hacer de ti y te voy a bendecir. ¿Pero cuándo? Ahí va a llegar. Y te voy a engrandecer. Pero Señor, ¿y cuándo? Y llegan 99 años, 100 años y ni siquiera con hijo. Pero diga conmigo: pero en todo el tiempo que Abraham vivió, poco a poco Dios estaba construyendo las grandes promesas que hoy en día todavía me alcanzan a mí. Amén. Y eso nos llena de paciencia. Y solamente quiero remarcar esto para ti en tu corazón. Jamás hagas o intentes hacer por ti, quiero repetir eso nuevamente, lo que solamente Dios puede hacer por ti. Jamás, esto me lo dijo a mí el Señor y yo lo anoté así literalmente: jamás intentes restaurar tu familia o matrimonio por ti y por tus fuerzas, cuando solamente sabes que el único que puede restaurar tu casa, tu familia, tu salud es Dios. Llega un momento que nosotros queremos hacer cosas. Escuche esto: queremos hacer cosas, queremos construir, queremos salir adelante, pero jamás hagas o intentes hacer por tus propias fuerzas aquello que sabes que solamente Dios puede hacer en ti. Porque entonces te vas a encontrar como alguien necio que no está pidiendo la intervención de Dios en aquello que sabes que Dios es el único que solamente Él puede hacer. Y Abraham, ¿sabe qué hizo? Dijo: vamos a engendrar un hijo. Pero en un momento en que ellos mismos tuvieron que reconocer y decir: es que no es esta la promesa que Dios nos dio. Tú puedes
puedes acelerar cosas en tu vida, pero no es la promesa de Dios en ti. Voy a ir bien puntual. Tú puedes ahora mismo desear cosas económicas, materiales o físicas, y las puedes traer por una deuda. Pero quizás esa, y yo me atrevo a decir que no es la promesa de Dios para ti. Ahora, no estoy diciendo que las deudas sean malas. Si son inversiones o cosas que tú estás haciendo, sabes cómo te manejas financieramente. Pero estoy hablando de atraer cosas en las cuales tú quieres acelerar el tiempo y no estás permitiendo que Dios sea el que haga en ti, el que obre en ti, el que te levante. No es lo mismo que yo me levante por mi fuerza a que Dios me levante. No es lo mismo que yo me restaure en mis fuerzas. ¿Sabe qué le pasa a la gente cuando va a un centro de rehabilitación? Se quiere rehabilitar y le enseñan terapias y cosas. No es lo mismo que usted trate de sanarse psicológicamente porque vaya donde un psicólogo, y no digo que son malos, está bien, pero no es lo mismo que te sane el Señor el corazón y la mente y te restaure Él, y sea Él el que te levante, sea Él el que te sane, sea Él el que te prospere, sea Él el que te restaure. Yo quiero que te pongas en pie, iglesia del Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra.